Vamos a comenzar a hablar acerca del cáncer de mama en la materia de oncología. Y esencialmente tenemos que el cáncer de mama puede salir de dos estructuras en la mama. Puede provenir del ducto como tal o de los lobulillos mamarios que están produciendo la leche o por donde se drena, ¿no? Entonces puede venir del ducto o del lobulillo. Es muy común que venga del ducto. Es el cáncer que más encontramos, es el ductal in situ. Y en sí, esta es una imagen que me gusta mucho porque muestra como la progresión de estos tipos de cáncer. Y aquí podemos ver cómo está el ducto normal y comienza a ver en la siguiente imagen una hiperplasia dentro de este ducto. Y aquí podemos ver cómo aumentan las células. Recordemos que es una hiperplasia, es decir, un aumento en la cantidad de células, porque una hipertrofia sería un aumento en el tamaño de las células. Pero aquí podemos ver cómo comienzan a surgir más células y con el tiempo estas células comienzan a adquirir características diferentes. Por eso aquí las vemos rojas, ya no se ven como eh, blanquitas o rositas, se ven como diferentes y eso se llama atipia. Y cuando una célula se vuelve atípica, quiere decir que comienza a cambiar de morfología y de función en comparación con la célula de la cual se originó, es decir, ya no se parece en nada a la célula de la cual estaba proviniendo. Esta atipia, el siguiente paso es que progrese a un carcinoma in situ, es decir, un carcinoma in situ es un carcinoma no invasor porque está delimitado por la membrana basal, es decir, no atraviesa esta membrana basal y por eso es que es in situ, como que se queda en su lugar. Pero cuando rompe esta membrana se vuelve un cáncer invasor. Y aquí un ejemplo en el ducto es el carcinoma ductal invasivo. Y bueno, vamos a explicar un poco más cerca de las estirpes histológicas que encontramos, porque a veces este tema es largo y leerlo con las abreviaciones puede ser un poco abrumador, pero volvemos al esquema de que vamos a tener cáncer que puede derivar del ducto mamario o que derivan de los lóbulos, ¿ok? Entonces cuando deriva de los lobulillos, lo vamos a dibujar de este lado. Empezamos por el más común, que es que derive del ducto, y este, como lo habíamos visto en la imagen anterior, puede ser in situ, es decir, se queda dentro del ducto y no rebasa esa membrana basal. Cuando llega a rebasar esa membrana, se va hacia la mama, hacia el pezón, y comienza a causar enfermedad. Esto se conoce como la enfermedad de Paget. Y en esta enfermedad, como va hacia la piel del tejido de la mama, vamos a ver cómo la paciente va a referir cambios en la mama. Y generalmente los cambios son que va a tener comezón, va a tener prurito, pues, le va a dar comezón y va a haber una úlcera. Aquí vamos, adelante vamos a ver fotos de esto. Y eso es cuando este cáncer ductal in situ va a avanzar hacia piel, pero cuando este rebasa la membrana basal y se vuelve invasor, lo conocemos, en lugar de ser ductal carcinoma in situ o carcinoma ductal in situ, se vuelve invasor. Sería invasive ductal carcinoma. O lo puedes encontrar con las siglas al revés, que sería carcinoma ductal invasivo. Y aquí tenemos diferentes tipos histológicos y los vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero eso es cuando se vuelve invasor. Por otro lado tenemos los que vienen del lóbulo. Estos se caracterizan porque van a tener la ausencia de una proteína que se llama la caderina E. La caderina E, haz de cuenta que es un pegamento que ayuda a unir las células entre sí. Entonces, al microscopio, estos tipos de cánceres se van a ver diferentes. No vas a ver como una masa sólida, sino que van a estar separados porque esas células no se pegan bien entre sí, ya que no tienen el pegamento. Cuando solamente se limita ese cáncer adentro del lóbulo, adentro del lobulillo, se llama lobular carcinoma in situ o carcinoma lobulillar in situ. Cuando llega a rebasar esta membrana y sale, ya se vuelve un carcinoma invasor del lobulillo. Invasive lobular carcinoma. ¿Ok? Entonces ahora vamos a esta imagen, que es lo mismo. En verde puse como el tipo de cáncer primordial, que es cuando son in situ, el ductal, in situ lobulillar. Cuando el carcinoma del ducto in situ se va hacia el pezón, nos da la enfermedad de Paget. Y aquí vamos a empezar a hablar un poco más de la histología, ¿va? Comenzamos con el carcinoma ductal in situ.
Este va a darnos calcificaciones, se llama comedotype, lo que encontramos en histología, y básicamente en la mastografía lo que vamos a ver son estas calcificaciones y qué es lo que está pasando a nivel de histológico. Bueno, el cáncer va a crecer tan rápido dentro del ducto que no va a tener suficiente irrigación, es decir, no hay suficientes vasos para alimentar ese crecimiento tan rápido y se calcifica. Luego lo rodea pues tejido necrótico, causa inflamación, infiltrado y toda esta reacción inflamatoria dentro va a reflejarse como calcificaciones en la mastografía. Ahora, cuando se va hacia afuera, quedamos que si se va hacia la piel del pezón, va a tener ulceraciones y aquí podemos ver una ulceración mucho más marcada y va a picar, va a tener prurito. Cuando este carcinoma atraviesa la membrana y se vuelve invasor, este es el más común, 75% de los cánceres de mama son de este tipo, generalmente vamos a tener el del tipo histológico tubular, es el más común y es de buen pronóstico, junto con el mucinoso. Haz de cuenta que en el tubular se ve muy parecido a tejido normal de mama, entonces el patólogo ahí tiene que diferenciar si es tejido normal o no lo es. Se caracteriza porque va a tener un estroma extra de soporte y se le conoce como estroma desmoplástico. En cuanto al mucinoso, en este pues lo que veríamos es como que las células están ahí como si estuvieran nadando dentro de todo el moco. Los otros dos tipos que son de mal pronóstico es el inflamatorio. El inflamatorio va a dar un cuadro de mastitis. Cuando tengas un cuadro de mastitis que no cede al tratamiento que tú le estás dando, tienes que sospechar pues que sea cáncer inflamatorio. ¿Y por qué este tipo de cáncer va a dar mastitis? Es decir, un pezón que duele, que está eritematoso, que se ve que está inflamado. Esto lo hace porque las células de este tipo de cáncer van a invadir los nodos linfáticos y los vasos linfáticos que están irrigando este pezón o que están drenando este pezón. Entonces, si no hay con qué drenar el pezón, lo que va a pasar es que pues se va a edematizar y va a causar mucho dolor, se congestiona y ese es el tipo inflamatorio. El que está más asociado a la mutación con BRCA1 o BRCA es el tipo medular y este básicamente va a tener células inflamatorias, pero podemos encontrar muchos tipos más en histología, esos son los más mencionados. Cuando nos vamos al lóbulo y este está limitado, recordemos, aquí puse un pegamento para que recordemos que los que vienen del lóbulo van a carecer de caderina E. Cuando carecen de esta caderina E, vamos a ver en histología cómo se ven como punteos aquí. En lugar de tener una masa clásica que tengas de cáncer, vas a tener como diferentes trabéculas. Y también podemos encontrarlo de tipo multifocal, es decir, para el tratamiento es importante reconocer y diferenciar lo que es una lesión multifocal y una lesión multicéntrica. Entonces imagínate que este es el pezón, como siempre los dividimos en cuadrantes, superior, externo, superior, inferior, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hay una lesión multifocal, lo que quiere decir es que en un mismo cuadrante vamos a tener dos puntos cancerígenos, ¿ok? Dos tumores. Dos puntos donde encontramos células cancerosas y el multicéntrico es aquel que va a tener pues lesiones en diferentes cuadrantes, ¿ok? Y esencialmente este tipo de cáncer tiende a dar mucho lesiones multifocales, o sea, si le encontraste una, aguas, debes de checar pues todo el pezón bien porque puede que haya otra lesión y suelen ser bilaterales, es decir, de las dos mamas. Cuando este atraviesa la membrana basal, vamos a decir que estamos ante un invasor o un infiltrado lobulillar y este representa el 10%. O sea, estos son números que debemos de tatuar en nuestra cabeza, que el ductal invasivo es el 75% y el lobular invasivo o el lobulillo invasivo es el 10%, ¿ok? De los cánceres que vas a ver. Este, como tampoco tiene pegamento, no tiene caderina E, en lugar de hacer un puntilleo, va a hacer como filas indias. Y estas son células cancerígenas que están ahí infiltradas. Y esto es porque se ve así porque no tiene pegamento. Ahora ya hablamos del 75%, del 10%, ¿qué hay de lo demás? Bueno, menos del 10% de los cánceres van a ser por asociaciones genéticas. Y aquí tenemos un ejemplo de la asociación genética del cáncer de mama en hombres.
Este está asociado no al BRCA1, sino al BRCA2. En hombres es sumamente raro, pero pues solo para saber que suele presentarse detrás de la areola. Aquí podemos ver cómo la masa está justo atrás de la areola o del pezón, pues. Y esto es porque esta es una comparación de una mama de una mujer y una mama del hombre. Entonces, el hombre solamente va a tener ductos porque obviamente no producen leche o no deberían de producir leche. Entonces, si te llegan a preguntar de dónde surge el cáncer de mama en hombres, ¿de qué estructura? ¿Del ducto o del lóbulo? Bueno, pues surge únicamente el ducto porque pues no van a tener lóbulos. Ahora, cáncer de mama es un tema extenso, así que vamos a tratar de resumirlo con este mapa mental, ¿ok? Vamos a ir desde factores de riesgo hasta tratamiento, seguimiento y trataré de hacerlo lo más como comprensible posible, ¿va? Entonces vamos a empezar con factores de riesgo. Factores de riesgo son la exposición a los estrógenos y esto se puede dar, por ejemplo, cuando una paciente tiene una menarca temprana, es decir, su primera menstruación fue antes de lo esperado, eso es antes de los 12 años. Porque pues se considera que si empezó antes, ha estado expuesta a mayor cantidad de estrógenos en su vida, o aquella a la que le llega la menopausia tardía, es decir, sigue ovulando, sigue menstruando por más tiempo del que supuestamente debería, y esto es más de 55 años. Todos estos son riesgos. Obviamente tiene aquí importancia el factor genético, ¿no? Pero vamos a terminar los factores de riesgo. Dentro de estos está la obesidad, es un factor muy muy importante. De hecho, entre mayor es el IMC de nuestra paciente, aumenta más su riesgo de que tenga cáncer de mama. Se dice que de 25 a 30 de IMC la paciente tiene 1.5 de riesgo, y si sube hasta más de 30 de su IMC llega a ser hasta más del 2.5% de riesgo. Entonces la obesidad es un factor importante. ¿Por qué? Porque pues de nuevo va a haber más cantidad de estrógenos en esa paciente por la conversión periférica que hay por parte de la aromatasa en pues el tejido graso que va a convertir a estrógenos. Entonces por eso es importante. También las pacientes nulíparas que no se han embarazado pues nunca han tenido SSS y son más propensas a desarrollar este tipo de cáncer. Igual un factor protector es la oforectomía antes de los 50 años, es decir, es cuando la paciente se quita los ovarios antes de sus 50 años, y pues por el mismo hecho de que no va a haber ovulaciones va a disminuir su riesgo. Pasando a lo de los aspectos de genéticos, obviamente si la paciente tiene una historia familiar de que su mamá, su hermana o su hija tuvieron cáncer de mama, fueron diagnosticadas por cáncer de mama, entonces eso también la predispone, y de hecho debe de iniciar su screening mucho antes. Eso lo vamos a ver en este punto. Pero tenemos que recordar que menos del 10% de los casos van a estar asociados a factores genéticos, y entre eso tenemos la mutación del BRCA1, Breast Cancer 1, y del BRCA2, recordando que el BRCA1 te da cáncer no solo de la mama, sino también del ovario. Y el BRCA2 está más asociado al pues, el cáncer en hombres. Los tipos histológicos, estos son los que ya estudiamos, los que vienen del ducto, del óvulo, cuando se vuelve invasor el del ducto, o cuando se va hacia la piel, nos da Paget's, y bueno, cuando el ovulillo se vuelve invasor. Ahora, en cuanto a los marcadores moleculares, es súper importante esta parte, porque el cáncer puede presentar diferentes receptores, ¿ok? Sus células pueden tener diferentes receptores, y hay 3 que debemos de memorizar. Es el receptor a estrógenos, el receptor a progesterona y el HER2. Hay quienes lo llaman HER2-Neu. Básicamente este es Human Epidermic Receptor. Es un receptor del crecimiento epidérmico humano. Es decir, esto va a permitir que las células crezcan mucho más y que se proliferen más. Entonces, si tiene este cáncer sobreexpresado este tipo de antígeno, pues puede ser más agresivo. Pero la ventaja de esto es que si nosotros podemos ver si nuestra paciente tiene receptores para estrógenos, receptores para progesterona, y este tipo de antígeno, el HER2,
nosotros tenemos tratamientos para esto. Podemos darle medicamento y pues de alguna manera atacamos al tumor por dos maneras. ¿Ok? Vamos a atacarlo por medio de la cirugía, radioterapia, quimioterapia, que es lo clásico, pero también podemos darle medicamentos. ¿Y qué se da para cuando la paciente tiene alguno de estos receptores de estrógenos o progesterona? Lo que vamos a dar es el tamoxifeno, que aquí está escrito, el tamoxifeno, o los inhibidores de la aromatasa. Se pueden dar cualquiera, el tamoxifeno o el inhibidor de la aromatasa, solamente hay quienes comentan que debido a los efectos adversos deberíamos de preferirlo unos sobre otros dependiendo de nuestra paciente. Si tu paciente es ya menopáusica, deberíamos de dar un inhibidor de la aromatasa idealmente. ¿Por qué? Porque este solamente se asocia con osteoporosis y pues a la paciente le va a dar un poquito más de osteoporosis. Pero a la paciente joven, la premenopáusica, deberíamos de darle un tamoxifeno idealmente porque pues sí, dentro de los efectos adversos del tamoxifeno está que haya clots, que haya trombos, formación de trombos. Pero pues imagínate darle un tamoxifeno a una paciente menopáusica, pues corre más riesgo de tromboembolismo. Entonces, esencialmente solo recuerda que podemos dar tamoxifeno o inhibidores de la aromatasa. ¿Y qué es lo que hacen? Van a bloquear estos receptores que tiene el cáncer de estrógenos y de progesterona. ¿Qué tenemos para tratar a los cánceres que expresan o sobreexpresan este tipo de receptor, que es el HER2? Vamos a dar un anticuerpo contra ese antígeno que se va a unir y lo va a bloquear, ¿ok? Y lo inactiva. Se llama trastuzumab y me acuerdo porque suena como a trastes, trastuzumab. Entonces ese es el tratamiento que podemos dar. Hay otro que se menciona que es el Ki-67. Para este lo medimos, es una molécula que puede presentar el cáncer, perdón, pero no tenemos tratamiento para este. Este simplemente es un indicador de cuánto se están proliferando las células. Entonces, si la paciente lo tiene elevado, es pues mal pronóstico para la paciente. Si la paciente lo tiene bajo, es de mejor pronóstico porque indica que esas células cancerígenas no se están reproduciendo o proliferando tan rápidamente. ¿Ok? Eso es acerca de los marcadores moleculares. Y dependiendo a estos marcadores moleculares, quisiera explicar esta siguiente diapositiva. Esto es justo lo que acabo de explicar, el receptor estrógenos, el receptor a progesterona, y aquí puse una ancianita porque curiosamente si te da cáncer de mama, es preferible que te dé como en las últimas etapas de tu vida, o sea, cuando ya eres más grande, porque en las pacientes ya grandes, va a haber mayor expresión de los receptores para estrógenos y para progesterona. Y esto es bueno porque veíamos que si este es tu cáncer, lo atacamos con los métodos tradicionales, que es la cirugía, la quimioterapia, etcétera. Pero también tenemos otro frente de ataque, que sería nuestra terapia hormonal, que pues es atacar justamente estos receptores. En una paciente joven no es muy probable que encontremos estos receptores expresados y por ende pues no podríamos atacar al cáncer por otro lado. Entonces eso es algo importante por recordar. El HER2 que ya mencionábamos, tenemos anticuerpos como el trastuzumab para atacarlo y el Ki-67 que solamente es un indicador de proliferación celular. Con base a esto se ha creado una tabla, una clasificación de los subtipos moleculares. Resulta que tú puedes tener un receptor para estrógenos positivo y para progesterona lo tienes negativo y para HER2 lo tienes positivo, o puedes tener este negativo, este positivo y este negativo. O sea, hay varias combinaciones y esencialmente hay 4 combinaciones que nos debemos de aprender, y esto nos habla estrechamente del pronóstico de la paciente. Ya veíamos el tener el receptor para estrógenos y o el de progesterona positivos es bueno porque tenemos otro frente de ataque para ese cáncer y se llama luminal A. El luminal A es el subtipo molecular de mejor pronóstico en el cáncer de mama. A esa paciente es muy probable que si aún no ha hecho metástasis podamos tratar su cáncer muy muy bien. El segundo, que es el luminal B, es aquel que va a tener estos positivos, ya sea uno o dos, el receptor para estrógenos o para progesterona, pero también tiene uno que no es tan bueno, como lo veíamos, pues el HER2, que nos habla de crecimiento de esas células, o el Ki-67 elevado, tiene alguno de estos, ¿ok? El Ki-67 es
las células se están reproduciendo y proliferando muy rápido y el HER2 es este antígeno que ayuda a que crezcan. Entonces, va a tener algo muy bueno la paciente positivo, que son estos receptores para los cuales tenemos tratamiento, pero también tiene algún indicador de proliferación celular que no lo hace el mejor pronóstico. Luego tenemos el siguiente, que es el HER enriched o el HER2 enriquecido, y este es, pues, mal pronóstico. En este solo va a tener el HER2 positivo. Y esto no es el mejor pronóstico porque, pues, este es un antígeno que no quisieras tener positivo. Sin embargo, vamos a ver que hay un pronóstico aún peor y el peor pronóstico es el basal-like o triple negativo. Es decir, no tienes ni receptor para estrógenos positivo, ni receptor para progesterona positivo y tampoco tienes el HER2 positivo. Es decir, no podemos atacar el cáncer por ningún otro lado más que por la cirugía, quimioterapia y radioterapia. Entonces, este es el peor pronóstico, el triple negativo. Y estas pacientes a fuerzas tienen que entrar a quimioterapia. Las luminal A se pueden salvar de la quimioterapia. Y ahorita vamos a volver aquí para estudiar cómo se pueden salvar de la quimioterapia cuando lleguemos a esta parte. Estas solamente son imágenes de cómo se puede ver un HER2 positivo, que veíamos que se encuentra en la superficie de las células. Lo que se está marcando de cafecito en las células es todos esos antígenos que se expresan, para los cuales pues tenemos tratamiento, ¿no? Con el trastuzumab. Y aquí es cuando se expresan los receptores de estrógenos y de progesterona, todo lo que se ve cafecito adentro de la célula. Pero bueno, seguimos. En cuanto al screening, hay literatura que nos menciona que desde los 35 años deberíamos hacer screening, pero la Asociación Americana para este tipo de cáncer nos dice que todas a fuerzas tienen que entrar a partir de los 50 años a hacerse su mastografía anual, cada año, ¿ok? Cada un año. Y a los 50, perdón, a los 40 años, porque a los 55 es cuando la mastografía se puede hacer cada 2 años, ¿ok? Se espacia más el tiempo, pero a partir de los 40 se debe de hacer cada año. Ahora, ¿qué pasa si la paciente tiene un antecedente de que su mamá o su hermana o su hija tuvieron cáncer de mama? Entonces ella tiene que empezar, si es que hay antecedente, 10 años antes de cuando le dio el cáncer a esa persona. Por ejemplo, si a su mamá le dio cáncer a los, no sé, 40 años, ella debe de empezar 10 años antes, es decir, 30 años. A los 30 años tiene que empezar a hacerse sus screenings porque pues ya tiene un antecedente familiar, corre riesgo y pues tenemos que checarlo y alcanzar ese cáncer antes de que dé manifestaciones. El diagnóstico, ¿cómo se hace? Bueno, todo diagnóstico de cáncer se debe hacer con biopsia y esta no es la excepción. ¿Cómo se presentan las pacientes? Pues ahora la mayoría la encontramos por screening y en el screening vamos a encontrar aquí este tipo de calcificaciones en la mastografía y eso es lo ideal, deberíamos encontrar las pacientes en esta etapa, pero en etapas más avanzadas ya puede la paciente, pues cuando se hace su exploración, palpar un tumor o incluso puede haber retracción del pezón porque los ligamentos del pezón se ven afectados y como que se invierte ese pezón o se puede volver duro, como veíamos en la enfermedad de Paget's, que es esta de aquí. Puede haber ulceración del pezón o prurito. También el que parece mastitis, que es el inflamatorio, se puede presentar así este tipo de cáncer igual, ¿no? Una mastitis que no responde a tratamiento. Pero lo ideal es que las encontremos con la mastografía. Este tipo de calcificaciones son clásicas. Para la mastografía tenemos esta clasificación que se llama la clasificación de BRATS y lo común, como mencionábamos, es encontrar estas calcificaciones como bolitas, pero cuando encontramos líneas finas, estas nos hablan de pues una estirpe histológica maligna, o sea, que va a ser agresivo este cáncer. Esto es importante, vamos a estudiar más a fondo esta clasificación de BRATS en un momento. Pero bueno, se hace primero la mastografía y ya que encontramos la lesión, podemos entrar y ahora sí biopsiar, hacer una biopsia de esa lesión que acabamos de ver en mastografía para que el patólogo nos diga qué tipo de cáncer es el que presenta la paciente. Ahora, vamos a ir rápidamente al tratamiento. El tratamiento puede ser con cirugía, idealmente es con cirugía, y también se puede llegar a dar quimioterapia. Vamos a hablar de la cirugía
Antes es súper importante, creo que todos hemos escuchado en algún momento lo que es la biopsia del nodo centinela. Esta se puede hacer de dos maneras. Se pueden usar ambas o una. Idealmente se usan ambas, ¿no? Y bien, aquí lo que se hace es que antes se hacía una resección de la axila, es decir, en las pacientes que tenían cáncer de mama les quitaban todos los nodos linfáticos, los ganglios linfáticos de la axila, entonces las dejaban sin drenaje linfático y lo que desarrollaban era un linfedema, que es básicamente este edema por estancamiento de la linfa que no puede ser drenada y el brazo se les veía súper ancho. Si tienes tiempo, googlea linfedema y era una de las complicaciones de esa cirugía, ¿no? Y ahora lo que se hace para no causarle a la paciente ese linfedema es que se hace la biopsia del ganglio centinela. El ganglio centinela, básicamente lo que hacemos es inyectar, puede ser este líquido como de azul de metileno o puede ser un líquido radioactivo, radioactivo, que podemos detectar y ir midiendo su radiación y eso se llama un ganglio caliente. O podemos, como te dije, pintarlo. Y básicamente cuando nosotros inyectamos este líquido, vamos a inyectarlo cerca del tumor para que podamos ver hacia dónde va a drenar ese tumor. Y imaginemos que tenemos aquí nuestras cadenas ganglionares que están drenando a esa mama, a ese tumor, y lo que va a ver el cirujano es hasta dónde se pinta. O sea, si aquí tenemos la lesión y aquí inyectamos y... a ver, voy a tratar de cambiar de color. Ajá. Y aquí inyectamos este líquido, va a viajar y hacia donde comienza a drenar, es decir, a esta primera cadena ganglionar, a estos primeros ganglios, son los primeros que pinta, ¿ok? Este primero se le llama el relevo ganglionar, es decir, el primer lugar a donde drenó esa bola de cáncer, pues. Y lo que va a hacer el cirujano es que va a tomar y esta porción la reseca y se la manda al patólogo y el patólogo va a decir si tiene células cancerígenas, entonces tenemos que seguir viendo hasta dónde llegan esas células cancerígenas y hacer una resección. Se quitan mínimo 15 ganglios si es que salió positivo. Pero si el patólogo nos dice, ¿sabes qué? No, en su primer relevo ganglionar no tiene nada, está totalmente limpio, no hay células cancerígenas, es decir, no ha hecho metástasis este cáncer. Entonces no hay necesidad de que le quites los ganglios y que le causes un linfedema. Entonces la biopsia del ganglio centinela, siempre va antes de que hagamos nuestra cirugía. Y ahora sí podemos pasar a los tipos de cirugía. Tenemos dos tipos, puede ser la lumpectomía o la mastectomía. ¿En qué se diferencia una de la otra? La lumpectomía es únicamente vamos a resecar la parte donde está el tumor. Generalmente son tumores chiquitos que no han hecho metástasis, que están localizados. La mastectomía en sí es una mastectomía radical modificada, porque en la mastectomía lo que se hace es que se va a tomar todo el pezón, o sea, literalmente se le quita el pecho a la paciente y esto es porque o el tumor es muy grande o ya hizo metástasis. Y también se reseca la axila. Se hace lo de la biopsia del ganglio centinela de rutina para ver hasta dónde llega la metástasis y se va a resecar todo esto. Y esto es como queda. Aquí podemos ver cómo la paciente tiene esta cicatriz. Aquí fue donde se quitó el tumor. Y en la mastectomía radical podemos ver literalmente cómo le quitaron todo el pezón a la paciente. Es radical modificada porque la radical se quitaba el pectoral menor. Entonces era mucho más deformante. En esta solamente se quita pues la mama y se quita la axila, se hace resección de axila, ¿ok? Ahora, ¿cómo decidimos si nuestra paciente va a irse a una o a la otra? Porque claramente la de mastectomía radical es mucho más deformante. Esto va a depender de dos cosas. Si el tumor es muy grande y si la axila es positiva, ¿ok? La axila es positiva, clínicamente positiva, es al palpar podemos notar cómo hay invasión de esos ganglios y están irritados. Entonces eso nos habla de que pues este cáncer ya ha hecho metástasis, ya ha entrado a la circulación de los vasos linfáticos. Entonces ya no la podemos meter a la lumpectomía. Si es que mide más de 4 centímetros, hay literatura que dice 5 centímetros, ¿no? Pero esencialmente, si es grande o ya tiene una axila clínicamente positiva,
Entonces nos vamos a la opción más agresiva, que sería la mastectomía. Si no, o sea, este tumor está chiquito, no ha invadido ganglios, lo que hacemos es una lumpectomía. Vamos a resecar solamente donde está ese tumor y la lumpectomía, esta es una regla de oro, siempre va seguida de la radioterapia. Se ha demostrado que si tú das solamente la cirugía de la lumpectomía y no le das radioterapia, es como si no hubieras hecho nada. Ese cáncer va a regresar. La tasa de recurrencia es sumamente alta, entonces siempre llévalos juntos, ¿va? La manera en la que nosotros vamos a ir haciendo el follow-up va a ser con mastografía, es decir, pues esto se hace después de la cirugía y cada 6 meses para ver que la paciente no tenga recurrencias, ¿no? Hacemos con mastografía. Ahora, si nos fuimos por el otro lado, el tumor era grande o la axila era positiva, entonces vamos a hacer la mastectomía. Y aquí es importante, vamos a hacer una quimioterapia neoadyuvante. Neo es antes de la cirugía. Neoadyuvante es antes de la cirugía. Adyuvante es cuando ya hiciste la cirugía y lo hacemos después, ¿ok? Entonces cuando te dicen quimioterapia neoadyuvante, ya sabes que va antes de esa cirugía. Si es quimioterapia adyuvante, pues solamente iría después de la cirugía, ¿va? Entonces aquí damos primero la quimioterapia neoadyuvante porque queremos disminuir el tamaño de ese tumor. Lo hacemos con esa quimioterapia, ¿no? Metemos medicamento intravenoso y pues tratamos de disminuir el tamaño del tumor para poder pues sacarlo. Se hace después la cirugía, la mastectomía como te mencionaba, y al final se sigue de una radioterapia. La manera en la que vamos a seguir a estas pacientes para ver que no tengan recurrencia es con una resonancia magnética, esto es lo mejor, o se puede hacer con un ultrasonido. ¿Por qué no usamos una mastografía? Bueno, pues porque la paciente ya no va a tener seno, entonces ¿cómo lo va a meter dentro de la máquina? Por ello es que se escoge esto, siendo la resonancia magnética mucho mejor. Ahora, ¿qué caso sería en el que tu paciente era electa para una lumpectomía, pero no puede por alguna contraindicación de la misma y va a tener que terminar con una mastectomía? Son las siguientes. O sea, la paciente tenía o un tumor chiquito o la axila negativa y dijo, perfecto, le vamos a hacer una lumpectomía, pero si tu paciente tiene alguna de estas, ya no es candidata. La primera es si es que tiene alguna contraindicación para recibir radioterapia. Como veíamos, la lumpectomía siempre va junto con la radioterapia, nunca se da sola. Entonces, ¿qué contraindicación? Por ejemplo, si la paciente está embarazada, no vamos a darle radioterapia por las muchas complicaciones y mutaciones que podemos crear. Entonces, si la paciente está embarazada, ya no se le puede dar una lumpectomía, tenemos que hacer la cirugía más grande, con mastectomía. O si la paciente ya estaba recibiendo radioterapia por otro cáncer, como veíamos, el cáncer de ovario y de mama se asocian a la mutación BRCA1 o por cualquier otro motivo está recibiendo radioterapia, ya no le podemos dar otra sesión de radioterapia porque sería un tratamiento muy agresivo. Entonces, si no puede recibir radioterapia, mejor ni le hagas la lumpectomía. También cuando tiene un cáncer de tipo inflamatorio, el que veíamos que es como de mastitis, porque dijimos que ¿por qué se va a ver así la mastitis? Bueno, porque invade los vasos linfáticos, bloquea, ya no se puede drenar y pues causa toda esta inflamación. Entonces, este tipo de cáncer pues obviamente ya es invasor, ¿no? Cada que haya metástasis, que sea un cáncer invasor, no se puede hacer una lumpectomía. A fuerzas tenemos que hacer una mastectomía. Y también la localización. Por ejemplo, esta es una indicación relativa. Si es que el cáncer está justo atrás de la areola, tendríamos que cortar esta areola para sacar ese cáncer, ¿no? En la lumpectomía. Y quedaría, como algunos dicen, como una dona. O sea, quedaría literalmente pues sin areola ese pezón. Y pues a la paciente puede que no le guste. Es una contraindicación relativa, no es absoluta. Ahora, ¿cuál es? Bueno, ya vimos, perdón, lo de la cirugía, la lumpectomía, la mastectomía. Esto no es lo único, ya vimos que podemos dar nuestra terapia hormonal, como veíamos, dependiendo de los marcadores moleculares que ha tenido la paciente. Estos se pueden dar antes de la cirugía o puedes darlos después de la cirugía. Ahora vamos a hablar acerca de la quimioterapia que tiene indicaciones especiales, ¿ok? En quien a fuerza sí debes de dar quimioterapia es aquel que tenga nodos linfáticos positivos, es decir, nos habla de metástasis, tenemos que ser más agresivos y dar quimioterapia. Aquel tumor que es grande, más de 1 centímetro, hay literatura que no comenta pues que sea más de 1 centímetro, sino que lo valore el oncólogo, pero
Hay literatura que sí lo comenta, por eso lo puse aquí. Y también aquellos que son triple negativo. Si nos acordamos, los triple negativo eran aquellos que no iban a tener ni receptores para estrógenos, ni para progesterona, ni para HER. Entonces, literalmente, tenemos que meterlo a quimioterapia porque nuestro tratamiento debe ser agresivo, ya que tienen un mal pronóstico. Esos son los que a fuerzas tienen que hacerlo. ¿Quién puede salvarse de la quimioterapia? Y aquí es donde vamos a volver un poco aquí a esto del luminal A, que te había comentado que son las pacientes que tienen un mejor pronóstico de acuerdo a su tipo molecular. Las luminal A van a tener estrógenos, receptor estrógenos o receptor a progesterona y o positivos. Y lo demás lo tienen negativo. Entonces por eso HER negativo, pero tienen receptor estrógenos y o a progesterona positivos. Es el mejor pronóstico que puedes tener. Obviamente sin metástasis, ¿no? Porque si hace metástasis a fuerzas la tenemos que meter a quimioterapia. Pero en estas pacientes podemos ofrecerles hacerse un mama print, que básicamente es como sacar el mapeo genético de ese cáncer para ver qué tan agresivo es y si deberíamos darle quimioterapia. Esto es costoso, entonces no todas las pacientes lo pueden tener, pero pues es significativamente bueno porque si la paciente al meterla en este screening sale que tiene bajo riesgo, no necesita quimioterapia, literalmente le va a ir muy bien. Pero si aparece que tiene un riesgo alto, pues sí, desgraciadamente va a necesitar quimioterapia, ¿no? Pero esto es un estudio muy bueno que podemos hacer con nuestros pacientes para ver si es que necesitan quimioterapia o no. Y esas son las únicas que se pueden llegar a salvar como de quimioterapia, ¿no? Y obviamente pues aquellas en las que el cáncer no es invasivo. Ahora, ¿cómo hacemos el follow-up? El follow-up lo vamos a hacer con diferentes herramientas dependiendo de dónde es más común que se haga metástasis. Y aquí ya no se puede ver, pero quedó atrás. Esencialmente, el lugar más común es el pulmón, luego el hígado y en huesos, ¿ok? Ahí es donde se puede ir esta metástasis. Entonces, lo que vamos a hacer es que se le pide a la paciente, si tiene seguro, un PET scan anual. El PET scan lo que hace es medir los lugares donde hay más demanda metabólica y las células cancerígenas son altamente demandantes del metabolismo, entonces se va a prender los focos ahí donde tienes metástasis. Entonces puede hacerse un PET scan anual, pero también podemos hacerlo con un TAC o una radiografía de tórax para ver que no haya cambios ni metástasis, con unas pruebas de funcionamiento hepático y la fosfatasa alcalina, si se encuentra elevada, nos habla de que hay metástasis a hueso por resorción ósea. ¿Cuándo se considera remisión? Cuando después de 5 años que la estamos siguiendo y no detectamos ningún tipo de cambio, ni metástasis, la mastografía no nos muestra nada, ahí es cuando podemos decir que está en remisión, pero no es 100% pues certero que nunca le va a volver a regresar ese cáncer. El uso de otras herramientas diagnósticas es el ultrasonido. ¿Cuándo usamos el ultrasonido? Bueno, cuando una paciente te llega, te dice que se ha palpado una masa y tú, la manera en la que puedes distinguir si esa masa es simplemente un cisto, es decir, si está llena de líquido o si es una masa sólida como cáncer, es con el ultrasonido. El ultrasonido te va a decir si tiene líquido o si es sólido. Si tiene líquido, puedes dejar de preocuparte, pero si es sólida y si se ve fea, tiene tabiques entre sí, pues ya deberíamos biopsiar o hacer una mastografía. Cuando se usa la resonancia magnética, se puede usar para screening de pacientes que tienen alta predisposición genética. En lugar de usar la mastografía, puedes usar esta resonancia magnética, es mucho más certera, pero también aquellas pacientes que ya tienen implantes mamarios, porque pues, es mejor para ver que lo que es una mastografía. Y el PET, como mencionaba, se usa idealmente para seguir la metástasis a diferentes lados. Ahora vamos a hablar del VIRATS. Si recordamos el VIRATS, en la parte de diagnóstico, cuando nosotros encontramos en una mastografía lesiones en la mama, usamos esta clasificación que significa Breast Imaging Reporting and Data System, que básicamente es un sistema donde se han recopilado como los reportes de los tipos de lesiones de mama que se han encontrado y se han estratificado, se han clasificado en aquellos que son altos de sospecha de malignidad, aquellos que son bajos, aquellos que se ven benignos, lesiones benignas, etc.
y han dado una clasificación del 0 al 6. Básicamente el 0 y el 6 los puedes como sacar un poquito de tu vista y vamos a explicar el por qué. En el BIRATS, la 0 es una mastografía incompleta. Es decir, por ejemplo, con una paciente tiene unos senos muy grandes que la mastografía es inconclusa. Es decir, el radiólogo dice, veo una lesión ahí, pero la verdad es que no estoy seguro, no alcanzo a verla bien porque quizás el tejido es mucho. Entonces no voy a dar un resultado, quiero hacer otro estudio más, o sea, volver a hacer esa mastografía, pero con un cono de compresión. Un cono de compresión lo que va a hacer es que básicamente va a apretar esa mama para que podamos ver mucho mejor esa lesión de la cual sospechaba el radiólogo y poder ahora sí decirnos cuál de todos estos números es. La 1 es un tejido normal, no hay problema. La acción que tomamos es, seguimos con nuestra mastografía cada año o cada un año para el screening normal. Cuando nos dan un BIRATS 2 encontraron cosas benignas, lesiones benignas, o sea, sabemos que esto entra dentro de la patología benigna de mama y no hay duda de ello, ¿no? En el BIRATS 3, pues la mastografía sigue con su screening normal. En el BIRATS 3 son cosas probablemente benignas, y helo aquí, ¿no? Del 1 al 3 no te preocupas, vamos a hacer mastografía. Lo que cambia es que en el 3 es probablemente benigno, entonces vamos a checarla más cerca. Cada 6 meses debemos de estar checando a esta paciente porque probablemente es benigno, pero si llega a cambiar en el tiempo lo vamos a cachar. A partir del 4 y el 5 están de gris porque aquí es ya donde se hace la biopsia. Aquí en el 4 es cosas sospechosas. Tenemos 4A, 4B y 4C. Se estratifican dependiendo de la probabilidad de que sean malas. A es, hay baja posibilidad de que sea maligno, B es, la probabilidad es intermedia y C es, la probabilidad es muy alta de que sea maligno. Y de hecho el 20 al 30% de las lesiones que se clasifican como 4C son efectivamente cáncer. ¿Y qué diferencia una C de una 5, que es una lesión totalmente maligna? Es que en la 4C los hallazgos son atípicos, o sea, no son típicos de malignidad. Es como si vieras una lesión y dijeras, ok, esto no es benigno per se, pero tampoco se parece a algo maligno, clásico. Entonces, por eso tenemos que biopsiar, porque sabes que no es algo benigno, está raro, ¿no? Entonces, siempre biopsiamos a partir del 4. BIRATS 4, biopsia. BIRATS 5 es cuando ya es altamente sospechoso de malignidad, como lo veíamos. Este tipo de lesiones en línea nos hablan de que es maligno. Cuando vemos lesiones calcificadas, igual lo son. Y aquí podemos ver en BIRATS 6, te decía que puedes olvidar el 6 también. Bueno, no olvidar, pero como que lo sacas de la lista de alguna manera, porque este es cuando hacemos las cosas al revés. Un médico valiente que siente una masa, lo biopsia y lo manda al patólogo, le dicen que es cáncer y después dice, pues bueno, vamos a hacer la mastografía. Es cuando se hacen las cosas al revés, cuando ya se conocía una biopsia y se confirmó que era cáncer y ya después nada más hacemos la mastografía para comprobar dónde está esa masa exactamente. Y pues ahí el manejo es ya iniciar el tratamiento porque ya tienes la biopsia. Ahora aquí están diferentes ejemplos de cómo se ve. Este es un ejemplo de una mama normal, en el BIRATS 1. En cosas benignas, que es el BIRATS 2, están estas que, por ejemplo, se ven, las arterias son calcificadas, perdón aquí, son hallazgos de cosas benignas. Luego hallazgos de cosas probablemente benignas, son este tipo de condensaciones. Y aquí es cuando comenzamos a ver lesiones sospechosas. Y esas son las calcificaciones que veíamos anteriormente. Esto ya es alta sospecha, ¿no? De que pueda ser maligno. Y estas, las lesiones espiculadas, pues ya está definido que muy probablemente sea un cáncer. Y entramos a biopsiar. Ahora sígueme aquí. ¿Cómo biopsiamos? Existe algo que se llama FNA, Fine Needle Aspiration, o aspiración fina con una aguja, y esto es cuando literalmente se ponía nada más una aguja donde palpabas la masa o creías que estaba la lesión, agarrabas y succionabas. Y esto ya no se debe de hacer porque, o sea, literalmente de aquí a que le atinas, 1. Y luego 2, esto no permitía hacer estudios moleculares, es decir,
el receptor a estrógenos, el receptor a progesterona y el receptor HER2 no se pueden hacer porque pues literalmente la cantidad de tejido que llegas a sacar es muy poquita. Lo que se hace es una biopsia bien hecha que se llama core, una biopsia core. Esta es una aguja más grande y va a sacar una porción más grande de tejido, entonces por ende sí vamos a poder estratificar si es que tiene receptores a estrógenos, a progesterona y si es HER2 positivo. ¿Okay? Ahora hay otro tipo, hay diferentes variaciones, ¿no? Que se llama de aspiración, de vacuum biopsia, que básicamente es cuando tú encuentras una lesión que está muy, muy profunda en la mama, que es difícil llegar con esta aguja. Se hace con esta otra, que es básicamente una biopsia que va a aspirar esa lesión y la corta y te la llevas. Esto es para lesiones que están mucho más adentro. Pero nos quedamos con que el estándar va a ser este tipo de biopsia core, o una biopsia pues normal con una aguja grande. Existe otro tipo de biopsia que se le llama la biopsia excisional y esta es pues la que se hace nada más en la sala de operaciones y ahí mismo pues se puede mandar al patólogo, el patólogo nos puede decir el grado de malignidad, etcétera, pero pues idealmente se debe de hacer antes de que llegues a la cirugía ya, ¿no? Existe otro tipo de biopsia que es la biopsia guiada por arpón y esta cuando se hace, esta se hace cuando te dicen que encontraron una lesión en la mastografía que de acuerdo a su BRADS sospechan de que sea maligna y la quieres biopsiar pero está tan chiquita, o sea, la alcanzamos a ver y vemos que es maligna, pero está tan chiquita que pues para llegarle a biopsiar y atinarle está canijo. Entonces ahí es cuando se mete un arpón, es esta como alambrito que se mete al tejido y lo que hace el radiólogo es lo deja ahí clavado donde encontró la lesión exactamente, lo clava y entra en la cirugía y el cirujano lo que hace es sacar ese arpón y sacar el tejido donde el radiólogo dejó ese arpón y se lo vuelve a mandar al radiólogo y el radiólogo le toma ahora esta foto y dice, ok, sí, ¿sabes qué? Esta era la lesión que yo había visto, justo la cortaste, perfecto, y ya la estudian, ¿ok? Eso es raro, pero es cuando se encuentran lesiones que se ven malignas, pero están tan chiquitas que tenemos que meter este arpón. Ahora, ya estamos por acabar. Este es solo un poco más de acerca de los factores genéticos. Dejo esta tabla. Puedes ver las asociaciones y mutaciones del BRCA1 están en este cromosoma, BRCA2. Hay otros síndromes, por ejemplo, el de Li-Fraumeni, el de Cowden, el Potts-Jeghers. Todos estos se asocian al cáncer de mama. El seguimiento para todas nuestras pacientes al año debe ser cada 3 meses, a los 3 meses. El segundo y el tercer año cada 4 meses, de cuarto a quinto año cada 6 meses. Y como habíamos mencionado, el lugar más común de metástasis es a pulmón. Y pues aquí dejo por si gustas tomarle un screenshot, una foto de pantalla. Esa es la estratificación de los grados del tumor. Este es básicamente qué tanta invasión hay del tumor y aquí está la estratificación de acuerdo a los grados de pronóstico y esencialmente esto es como lo que hablábamos de que generalmente las pacientes cuando ya tienes el diagnóstico de cáncer y vemos el grado de tumor y si es que hay la invasión a vasos linfáticos, si es que se va a lumpectomía la paciente, quiere decir que tiene un tumor chiquito y que no ha invadido a ganglios linfáticos y estos son generalmente un stage 1 y un stage 2, es decir, estadios no avanzados del cáncer y las que se van a ir a la mastectomía radical cuando quitamos toda la pieza suelen ser un stage 3 y un stage 4. Entonces, esto solamente es para que tengas la correlación de qué tan grande debería ser el tumor, la invasión de los nódulos y si es que hay metástasis. Y pues bueno, eso es todo. Espero te haya servido y te dejo un artículo abajo por si gustas leerlo. Es un tema denso, así que pues nada, gracias.